La solidaridad es total y absoluta con la angustia de los ciudadanos de Ceuta. Ellos saben que tienen toda mi empatía. He conocido de primera mano su sensación de angustia, de abandono, de inseguridad. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados. La guerra total ha estallado en el corazón del gobierno. Se acabó la diplomacia de pasillo y las sonrisas falsas. Los puñales vuelan en el Consejo de Ministros y la traición ya no se puede ocultar. La mismísima Margarita Robles, ministra de Defensa, ha cruzado una línea de la que jamás podrá regresar. Escuchad estas demoledoras palabras de Esther Muñoz en el Congreso de los Diputados. Si usted es consciente del desastre y se siente incómoda y sigue en su puesto, solo puede significar una cosa. Entre el servilismo a Sánchez y su conciencia, usted ha optado por su servilismo a Sánchez, lo cual la inhabilita para ser ministra de Defensa de todos los españoles. Un golpe directo a la línea de flotación del Ejecutivo. Esto es una implosión en las cloacas del poder. Se habla de pisotear la legalidad para mantener a un solo hombre, de una ministra incómoda pero aferrada a su puesto, y de una advertencia letal. Españoles. Cada una de las veces que usted cayó cuando el gobierno pisoteaba los derechos de los españoles, la legalidad y el Estado de Derecho, cuando usted decidió que el Estado de Derecho estaba supeditado a la permanencia de su jefe, usted cruzó un Rubicón y de ahí ya no se puede volver. Por eso hoy está usted incómoda, pero sigue en ese sitio a pesar de ello. El punto de no retorno. El instante preciso en el que la lealtad ciega se convierte en complicidad absoluta. ¿Pero qué ha provocado esta fractura insalvable? ¿Qué oscuro secreto se oculta tras la invasión de Ceuta y las decisiones de la Moncloa? Quedaos hasta el final, porque el pacto de silencio en el gobierno se está desmoronando a pedazos. Para entender la magnitud de esta batalla campal, debemos ir al origen de la tormenta. Miramos hacia esa frontera caliente que es Ceuta, donde la soberanía y la seguridad se juegan cada día en una partida extremadamente peligrosa. No nos enfrentamos a un fenómeno casual. Estamos ante un escenario de amenazas híbridas, de movimientos geopolíticos calculados en el flanco sur, de mafias organizadas que operan en las sombras desestabilizando nuestra frontera mediante redes, y del incremento constante de amenazas como el terrorismo yihadista y la inmigración irregular. Agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas, luego obviamente muy extensivo al CIFAS, al Servicio de Inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, y al Centro Nacional de Inteligencia, y muy en particular a esos 25 miembros del Centro Nacional de Inteligencia que tienen su destino secreto, pero que prestan sus servicios y desarrollan su misión en Ceuta, monitorizando a diario la situación en la zona desde múltiples perspectivas: relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actuación de las mafias organizadas, la utilización por estas de las redes, el auge e incremento del terrorismo yihadista y, obviamente, el desarrollo de la migración irregular, atendiendo a la situación de los países vecinos, del Sahel, así como aquellas actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales. La tensión es insoportable. Pero lo que convierte esta situación en un auténtico polvorín político es la implicación de los servicios de información más secretos de España y la gestión política de sus informes. Por un lado tenemos al CIFAS, el Servicio de Inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, y al Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Todos ellos desplegados sobre el terreno, monitorizando cada movimiento sospechoso. En esta trama están implicados la ministra de Defensa, Margarita Robles, que respalda a sus agentes secretos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente Pedro Sánchez, señalados directamente por la gestión fronteriza. Si los servicios secretos vigilaban a diario, ¿cómo ocurrió la invasión en Ceuta? Las acusaciones internas sugieren que se ignoraron advertencias cruciales para no perjudicar la agenda de la Moncloa.
Es la clásica desconexión entre técnicos que vigilan en la sombra y políticos que deciden en sus despachos de Madrid. Una desconexión mortal que deja la seguridad nacional expuesta. Esther Muñoz se planta frente a Margarita Robles y actúa como el fiscal que expone el sometimiento de la ministra de Defensa a la Moncloa. Muñoz disecciona la incomodidad de Robles sin piedad. Si usted es consciente del desastre y se siente incómoda y sigue en su puesto, entre el servilismo a Sánchez y su conciencia, usted ha optado por su servilismo a Sánchez. Es un retrato demoledor de cómo opera el sanchismo. Muñoz describe una serie de capitulaciones morales donde Robles guardaba silencio mientras el gobierno pisoteaba los derechos, la legalidad y el Estado de Derecho de los españoles. Al supeditar el Estado de Derecho a la permanencia de su jefe, Robles cruzó un Rubicón y de ahí ya no se puede volver. Es la cruda descripción de las cloacas. Robles sigue incómoda en su sillón, pero atada de pies y manos por el servilismo. El deber de secreto legalmente impuesto, que es una garantía para su actuación, opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan. Pero ello no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Robles juega una carta de supervivencia política, presentarse como protectora del CNI y del CIFAS, señalando de paso a sus compañeros de gabinete. Rinde homenaje a esos 25 miembros del Centro Nacional de Inteligencia, secretos en Ceuta que vigilan las relaciones fronterizas, las mafias, el terrorismo yihadista, el Sahel y la inmigración irregular. Aunque afirma que el secreto opera muchas veces como una losa, Robles es tajante. La labor del CNI se cumplió, y además compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno toda esa información. Aquí estalla la trama mafiosa. Robles asegura que sus agentes cumplieron y entregaron la información a Interior y a la delegación del Gobierno de Sánchez. Si la información fue compartida y analizada, ¿por qué no se evitó la invasión? Los espías hicieron su trabajo, Robles les pasó los datos, pero en los despachos de Sánchez y Marlaska se metieron en un cajón. Robles lanza los trastos a la cabeza de sus propios compañeros. Reconocimiento, esto quiero dejarlo claro, al trabajo de todos los servicios de información, todos ellos, el conjunto de ellos, servicios de información españoles, al trabajo extraordinario que han desarrollado, desarrollan y estoy convencido que van a seguir desarrollando y a su alta profesionalidad. En segundo lugar, que en este hecho, como en otros, han hecho y han trabajado en cumplimiento estricto de la ley y empleándose a fondo. En tercer caso, no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Pero yo quisiera hablar un poco del sentido común y no es poner en tela de juicio, vuelvo a decir, las dos premisas. Tenemos unos excepcionales servicios de información y estoy convencido que en este caso han actuado perfectamente. Fernando Grande Marlaska comparece de urgencia para el control de daños. Empieza elogiando a todos los servicios de información españoles, mencionando al CNI, CIFAS y Policía, para neutralizar la jugada de Robles. Pero tras los halagos, Marlaska suelta su justificación. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Perfectamente. Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió el 30 de julio de 2026, teniendo en cuenta lo que había acontecido el 17-18 de mayo de 2021, simplemente algo que fuera parecido ya no a lo de 30 de julio de este año, sino al 21 donde entraron 10.000, no se habría elevado
a nivel de las más altas instancias para, en su caso, tomar las medidas extraordinarias o excepcionales que fueran necesarias, y lo recuerdo hoy que se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional. Pero vuelvo a decir, no entro en ninguna cuestión, sino simplemente en los datos objetivos y me gustaría, y en el sentido común, reconociendo el trabajo extraordinario de nuestros servicios de información, todos ellos, del CNI, de CIFAS, de los servicios de información de Policía Nacional, de Guardia Civil y de todos los servicios de información de las policías autonómicas. Pero quiero referir que ningún servicio de información, ningún otro servicio de información de países amigos, ni cualquier otro grupo de investigación, de inteligencia, atisbó nada parecido. Con lo cual, por eso estoy convencido que todo el mundo actuó evidentemente correctamente y con la profesionalidad que les es propia. Según él, nadie vio venir la catástrofe del 30 de julio de 2026. Y para blindarse, apela al sentido común, recordando la crisis de mayo de 2021. ¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido, teniendo en cuenta lo que había acontecido el 17 y 18 de mayo de 2021, donde entraron 10.000, no se habría elevado a nivel de las más altas instancias para en su caso tomar las medidas extraordinarias? Marlaska afirma que hoy mismo se reunió el Consejo de Seguridad Nacional y recalca que ningún servicio amigo o grupo de inteligencia atisbó nada, intentando zanjar que todo el mundo actuó correctamente. Llegamos al punto culminante, familia. Aquí está la revelación que desmiente por completo la propaganda oficial y que demuestra que la guerra de poder dentro del PSOE ha llegado a un punto de no retorno. Si analizamos con lupa las declaraciones de Margarita Robles y las de Fernando Grande Marlaska, descubrimos una contradicción de proporciones gigantescas, una mentira que dinamita la credibilidad de todo el Ejecutivo. Por un lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma con total rotundidad que sus servicios secretos, los 25 agentes del CNPI destinados en Ceuta y el CIFAS, cumplieron con su misión de monitorizar la situación geopolítica, las mafias y la inmigración irregular, y que compartieron y analizaron esa información operativamente con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Robles afirma que los datos y los análisis de riesgo estaban sobre la mesa de la delegación del Gobierno y de Interior. Pero, por el otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sostiene públicamente que ningún informe atisbó lo que iba a ocurrir el 30 de julio de 2026, y que ni de otros países se tenía la menor pista de lo que se avecinaba. Esto es un choque de trenes en directo. Uno de los dos está mintiendo descaradamente. O Margarita Robles miente al asegurar que sus espías compartieron los análisis detallados sobre las mafias y los riesgos en el flanco sur, o Fernando Grande Marlaska miente al afirmar que no existía ningún informe que advirtiera de la catástrofe del 30 de julio de 2026. Yo tengo bastante claro quiénes mienten y son los relacionados con las famosas saunas. ¿Os dais cuenta de la gravedad de la situación? Si Robles dice la verdad, significa que el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno recibieron la información analizada de los servicios secretos y decidieron ignorarla, cruzando ese Rubicón de la infamia, subordinando la seguridad nacional a la permanencia de su jefe. Los puñales vuelan en el Partido Socialista porque Robles se niega a cargar con las culpas de la invasión de Ceuta y ha decidido tirar de la manta, revelando que el CNI sí que informó, dejando a Marlaska y a Sánchez completamente al descubierto ante los ojos de todos los españoles. Familia, la traición está consumada y las cartas están sobre la mesa. Presenciamos el desmoronamiento de un gobierno carcomido por la lucha interna de poder, donde los ministros prefieren culparse mutuamente antes que asumir la responsabilidad de haber dejado desprotegida nuestra frontera en Ceuta. Por un lado, tenemos a una oposición que denuncia un servilismo ciego que destruye el Estado de Derecho. Por el otro, a una ministra de Defensa que se escuda en sus 25 agentes secretos para asegurar que ella sí cumplió y compartió la información. Y en medio, a un ministro del Interior que niega que hubiera informes,
intentando tapar desesperadamente la inacción del Ejecutivo. La pregunta queda en el aire, y la respuesta os toca a vosotros. ¿Creéis que Margarita Robles ha decidido traicionar a Pedro Sánchez y a Marlaska, revelando que los informes del CENI sí existían para salvar su propia reputación política? ¿O pensáis, por el contrario, que el gobierno realmente fue sorprendido por completo y que todo esto es solo una muestra de incompetencia generalizada en nuestras fronteras? Dejadme vuestra opinión sincera en la caja de comentarios. No os calléis. Expresad vuestra indignación ante esta trama que parece sacada de las cloacas del Estado. Si os ha gustado este análisis urgente y sin censura, dadle un buen me gusta. Suscribíos al canal para no perderos los próximos capítulos de esta guerra política. Y compartid este vídeo con todo el mundo para que la verdad no quede sepultada bajo la losa del secreto. Nos vemos en el próximo vídeo.